Hola, buen día, hermanas. Espero que todas estén muy bien, confiando en el Señor y sobre todo cuidándose. Estaba esperando con ansia este nuevo estudio, muy nerviosa, sí, porque esta nueva forma que lo estamos haciendo es muy distinta, pero igual feliz de poder llegar a ustedes a través de este video. Espero realmente que esto pueda ser de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Así que comencemos orando al Señor y encomendemos a Él esta enseñanza. ¿Ya? Oremos. Padre Santo, Señor, me dirijo en oración ante usted, primero que todo agradeciéndole, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotras, Señor, ha sido bueno con nuestras familias. Gracias, Padre Santo, porque usted sigue estando al pendiente de nosotros, aún en estos momentos difíciles, encerrados en casita, Señor, algunos hermanos enfermos, Señor. Usted sigue estando con nosotras. Gracias, Padre, porque usted nos ha dado estos medios para seguir teniendo comunión, para seguir animándonos y aprendiendo de su palabra, Señor. Le ruego, mi Dios, que usted nos ayude a que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y que podamos aplicarla día a día para poder agradarle a usted, Señor. Encomiendo esta reunión. eh, Le agradezco, Padre, por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Esto por si acaso es solamente para que puedan escuchar mucho mejor, ya, así que espero que no les distraiga. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir viendo el capítulo 5 de Santiago y continuaremos viendo un tema que estaba tratando Santiago con los hermanos de la dispersión, ya, tal como lo recordaba Dani en la enseñanza anterior. En esa época, cuando fue escrita esta carta, la mayoría de los hermanos estaban pasando por muchísimas necesidades y persecución, ¿ya? Santiago también quiere tratar algo que no le es indiferente ni a él, ni mucho menos al Señor, ya que son las injusticias que estaban viviendo en aquellos días por los ricos opresores, tal como aparece en el título del capítulo 5 en la primera parte, que es lo que estamos estudiando. ¿Ya? Vimos también que en aquellos días existían ricos y existían pobres, ¿ya? Y que la mayoría de los creyentes en aquel tiempo venían de la extrema pobreza y o eran esclavos, ¿ya? Esa era la realidad de los hermanos en aquel tiempo. Pues bien, el Señor a través de Santiago quiere seguir enseñándonos a nosotros como cristianos y a ellos también como hijos del Señor en cuanto a la actitud y a las acciones que debemos tener en un mundo lleno de injusticia, donde la libertad en aquel tiempo era un sueño para la mayoría, o sea, era muy difícil que ellos pudieran tener libertad lo que eran esclavos, ¿ya? Y hoy en día creo que seguimos viviendo de una o de otra forma estas injusticias. Yo creo que la mayoría cree que es así. ¿Ya? Esto lo hemos estado viendo en todo el mundo, no solamente acá en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comuna, también lo vemos en nuestros trabajos, en muchísimos lugares podemos ver un montón de injusticia que pasa con la gente que pasa necesidades y que son a raíz de personas con mucho dinero, la cual oprimen a estas personas ya de escasos recursos. Ahora, bueno, el título dice contra los ricos opresores. Y nosotros nos preguntamos, ¿a qué rico le hablaba Santiago? ¿A ricos cristianos? ¿A ricos inconversos? ¿O a los dos? Bueno, esto es algo que ha traído muchas discusiones y diferencias entre los estudiosos que se preguntan esto, ¿a quién va dirigido estas palabras? ¿Ya? Ahora lo que sí podemos saber
y tener certeza de que sin duda lo que vamos a encontrar aquí hablará a nuestros corazones. Por algo el Señor la dejó escrita acá en su palabra y veamos qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotras, ¿ya? Así que vamos a leer Santiago 5 del 4 al 6. Acompáñenme. Dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis encordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Ya? Esos son los versículos 4, 5 y 6, los que acabamos de leer. Y lo primero que debemos entender que ni el Señor ni Santiago está condenando las riquezas o el dinero, sino que, bueno, hay muchas personas que ven el dinero o las riquezas como algo sucio o algo impuro, pero Santiago y el Señor lo que sí hacen es condenar el amor hacia el dinero. Bueno, el Señor lo dice en su palabra, como leímos y vimos en la enseñanza anterior, en 1 de Timoteo 6:10, que nos leyó Dani. Dice ahí en la palabra que la raíz de todos los males es el amor hacia el dinero, ¿ya? Entonces, no es que el Señor condene la riqueza, sino que el amor que nosotros ponemos en el dinero y en las cosas que podemos tener, ¿ya? Sabemos sin duda que el dinero es una muestra de amor de parte del Señor para nosotras, ¿cierto? Ya que de alguna forma con eso Él nos provee, ¿cierto? Para poder cubrir nuestras necesidades y también poder cubrir las necesidades de los demás, ¿cierto? Eso lo vimos en la enseñanza pasada. Pero nosotros muchas veces mal administramos y o acumulamos para nosotros mismos. Y al final nos terminamos transformando en personas codiciosas y egoístas, ¿ya? Por lo tanto, Santiago no está condenando a los ricos simplemente por ser ricos, sino por una equivocada acción que tienen frente a las riquezas, el cómo la administraban, esas riquezas que el Señor les daba de alguna forma y les permitía tener. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir viendo detalladamente cada versículo para que podamos entenderlo mucho mejor. En el versículo 4 voy a leer de nuevo, dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Bueno, en aquel tiempo los trabajadores debían recibir su pago el mismo día que trabajaban. Al final del día, al terminar su trabajo, ellos debían recibir esa paga. Y eso era algo que ellos sabían, era un mandato que ellos tenían desde mucho tiempo atrás. Además porque la persona que no recibía ese dinero no podía ni alimentarse él ni su familia. Por lo tanto, el no tener esto era no tener alimento, ¿ya? Si me acompañan a Levítico 19, voy a leer el versículo 1 y 2 y después el 13, ¿ya? Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. En estos dos versículos nosotras podemos ver que
es Dios mismo que le habla a Moisés y que le manda a hablar al pueblo de Israel normas que él le va a dar, ¿ya? Entonces ahora vemos el versículo 13, perdón, y una de esas normas o leyes que él les da dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Por lo tanto, ellos sabían que eh, no debían retener ese dinero, sino que debían entregárselo al trabajador al final del día, ¿ya? Eso era un mandato que el Señor les había dado a ellos, ¿ya? Em, Obviamente, como decía, el no tener este dinero causaba muchos problemas y un dolor muy grande porque no podían alimentar ni a ellos, ni a sus cuerpos, ni a su familia. Entonces, obviamente que el no recibir esto no era tener la justa retribución que ellos debían tener como trabajadores. ¿Ya? Y se dice que muchas veces pasaba esto y se les retenía el dinero para asegurarse de que el obrero, el trabajador, volviera a trabajar al otro día o pudiera terminar su trabajo por completo. Y esto podía durar varios días, ¿ya? Como las personas eran muy pobres, ellos no tenían tierras para cultivar, por lo tanto, obviamente se hacía muy difícil la situación, ¿ya? Y esto Santiago lo estaba viendo. Ellos necesitaban tener ese pago inmediato. Entonces, pensando un poco nosotras, ¿alguna vez hemos pasado por algo así, por una injusticia contra una persona que tiene los recursos y que quizás no ha retenido el dinero o ha actuado mal con otras personas? ¿Hemos visto nosotros esa injusticia? ¿O nosotros hemos sido parte de un trato así? Pensemos, meditemos, hermana, en esto. Ahora, aquí también nos dice que, volviendo a Santiago, nos dice Santiago que el clamor de estas personas han sido escuchados. Entonces, hermana, debemos saber y entender que estos clamores que nosotros hacemos cuando hay injusticia sobre nosotras, son escuchados por alguien, no son indiferentes, quizás por algunos es indiferente, ¿cierto? Pero hay alguien en particular que no le es indiferente este clamor, y eso lo dice aquí en la palabra. Así que debemos entender que cuando nosotras estamos pasando por una situación así, no estamos solas. Hay alguien que está escuchando atento ese clamor que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Y ahora, ¿quién es? La palabra dice: y los clamores de los que habían cegado han llegado o han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿No es esperanzador el leer esta parte de la escritura? Que no es cualquier persona, no es la justicia, no es el presidente, no es mi jefe, no, es el Señor de los ejércitos, dice la palabra. Y aquí la palabra original es Sabaoth, que es un nombre militar que se le da a Dios y que con frecuencia se utilizaba en el Antiguo Testamento, ¿ya? Para nombrar a Dios como el comandante de los ejércitos celestiales. Él es quien nos escucha, es Él quien escucha el clamor de sus hijos. Y obviamente entendemos que este nombre está relacionado directamente con la omnipotencia y la soberanía de Dios. Él es soberano, Él es omnipotente y es Él quien nos escucha. Es increíble cómo la palabra lo describe como el comandante de los ejércitos celestiales. Entonces, sin duda, hermana, el Señor quiere que sepamos que Él
es nuestro guerrero. Él es. Y Él será quien va a luchar por nosotras cuando estemos pasando por injusticia. Es Él el que va a hacer justicia, ya sea hoy, quizás mañana, en mucho tiempo más, o quizás cuando ya las personas estén frente a su presencia. Pero Él lo va a hacer. ¿Ya? Él lo va a hacer. Y sabemos que nadie, pero nadie va a escapar del Señor de los ejércitos. Nadie. Hay un versículo en Juan 16:33 que el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, dice el Señor, vamos a tener aflicciones. Y quizás lo hemos tenido muchas veces. Pero el Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Esa persona que venció al mundo es el que escucha nuestro clamor. Y el que va a luchar por nosotras. Él es nuestro guerrero. Es Él. Entonces, hermana, nosotras creemos esto. ¿Creemos que el Señor es el Señor de los ejércitos? ¿Confiamos en que Él va a pelear por nosotras? ¿Que Él será nuestro guerrero? ¿Confiamos en que Él ha vencido al mundo? Espero que sí. Me imagino, y bueno, yo he pasado por momentos de injusticia, pero a veces es difícil. Es difícil pensar en estas cosas en medio de eso. Pero debemos hacerlo, debemos pensar en esto. Bueno, a los oídos de Él llegan nuestros clamores. Sigamos en el versículo 5. Dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. La palabra aquí disoluto significa entregarse a los placeres. Por lo tanto, aquí Santiago nos está detallando que los ricos estaban viviendo lujosamente, llevando una vida llena de placeres, desenfrenados, entregados completamente a sus placeres, ¿ya? Esa vida llevaban las personas quienes oprimían a los pobres en aquel tiempo. Y lamentablemente, hoy en día, eso también lo vemos. Es algo que ha perdurado en el tiempo. Y quizás lo vamos a seguir viendo y va a ser peor, dice la palabra. Pero sí, seguimos viendo personas así, que viven una vida llena de placeres, completamente entregados a eso. Y aquí quisiera recordarles una parábola que el Señor Jesús dejó aquí en su palabra. Vámonos por favor a Lucas. Lucas 16. A Lucas 16. Y aquí vamos a encontrar la parábola de el rico y Lázaro. ¿Ya? Yo creo que la mayoría ya lo conoce, esta parábola. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Y qué pasó? Pasó que, bueno, ustedes lo pueden seguir leyendo en sus casas después, pero haciendo un resumen, pasó que después ambos murieron, ¿cierto? Pero dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y que el rico fue sepultado, pero al abrir sus ojos vio que estaba en el Hades, sufriendo tormentos, dice la palabra. Entonces el rico, ¿qué hacía? Le suplicaba a Abraham, le pedía misericordia, que mandara a Lázaro a mojar sus dedos, ¿cierto? Para que pudiera mojar la punta de su lengua para así refrescarla.
Pero Abraham le recordó que él había vivido en vida sus bienes y que Lázaro solo había recibido males, pero que ahora él estaba siendo consolado, estaba recibiendo el consuelo, a diferencia del rico que estaba recibiendo tormentos, ¿ya? Esta parábola sigue, ¿ya? Y sería bien bueno que ustedes pudieran seguir leyéndola y recordarla, ¿ya? Pero ahora quisiera centrarme en esto que leímos, que aquí vemos que una persona que tiene las características de lo que decía Santiago, una persona que vivía en placeres, ¿ya? Sin duda este rico vivió en deleite una vida lujosa, llena de placeres, como decía, dándose la gran vida, donde él ni siquiera era capaz de mirar a un lado y ver a esta persona que estaba tan necesitada. La palabra dice que estaba en la puerta de su casa, pero él no era capaz de verlo, no era capaz de ver la necesidad que tenía. Y era tanta que decía que deseaba comer las migajas que caían de su mesa. Esto es increíble, hermanas, pero esto es algo que pasa, que uno ve. Y quizás nosotras mismas hemos actuado de alguna forma así. Este rico solo pensaba en saciarse él y no se daba cuenta de que esta actitud, esta vida, solo iba a recibir un castigo de parte del Señor, porque obviamente al Señor esto no le agrada. Y dice aquí la palabra, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Y eso me recuerda a cuando, bueno, en el campo alimentan a las gallinas o a los animales para hacerlos engordar. Y ellas disfrutan comiendo a destajo, pero luego se las comen, como en el día de matanza. El Señor condena totalmente este actuar, hermana. Y Él no es indiferente a cómo gastamos nuestro dinero, el dinero que Él nos da. Sigamos leyendo el versículo 6. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. Santiago aquí está relatando lo que finalmente pasaba con el pobre, ¿ya? Ellos recibían una condena o una muerte y no se resistían a ella. Algo injusto que estaban viviendo. Y es triste leer esto porque pareciera que finalmente el rico o el injusto se salió con la suya, pareciera que esto terminó en algo trágico y sin una justicia aparentemente, ¿cierto? Lo que comenzó con un acaparamiento terminó en una manipulación de la justicia y en una tremenda insensibilidad frente al dolor, al sufrimiento y la muerte la muerte de las personas que estaban sin recursos en aquel tiempo. Y lamentablemente eso también lo vemos hoy en día. Y estas cosas nos toca el corazón, no nos hace sentir impotencia. A mí me pasa impotencia cuando vemos las noticias, cuando vemos la historia de alguien cercano. El otro día nomás veía una noticia de una señora de 90 años que no había podido tener este beneficio que el gobierno le había dado a muchas personas. Fue triste, es triste. Quizás nosotras mismas hemos vivido en carne propia una injusticia del malvado. ¿Qué sentimos? ¿Qué es lo que pensamos cuando vivimos estas cosas? Y ahora quiero que me acompañen a Santiago, o sea, perdón, a Salmo. A Salmo. En Salmo, bueno, hay muchos salmos que fue escrito por David, pero este que vamos a leer también está escrito por él, por David.
Él lo escribió en el tiempo de su vejez, estando en vejez ya. Eh, y bueno, hay muchos salmos donde él le pide al Señor que sea librado de sus enemigos, de personas injustas. Él vivió muchas cosas, ¿ya? A mí me aparece como título en este salmo El camino de los malos, ¿ya? Hay otras Biblias que aparecen otros títulos, como en la Biblia de la América, que dice como título El justo y el problema del mal, ¿ya? Entonces, leamos los versículos del 1 al 9, les voy a leer. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Como les decía David, muchas veces él se sintió inquieto por esta injusticia, por la prosperidad que tenían los malos, y me imagino que al momento de haber escrito esto eran consejos que él mismo se da, aunque él ya lo escribió en su vejez. Pero es muy probable que estos mismos consejos él se daba en aquellos tiempos, en esos momentos donde él veía esta injusticia en la prosperidad de los demás, de los malos. Él escribió esto. Entonces, como les decía, hay varios escritos, hay varios versículos de David, donde él le pide, ¿cierto?, ser librado del maligno, de los que hacen iniquidad, dice, de los malos que prosperan, que solo buscan la destrucción de él. Entonces, sin duda, David tuvo muchas emociones y un montón de sentimientos que lo embargaron en esos momentos, como a nosotras, ¿ya? Y David nos aconseja aquí, nos aconseja y nos dice, no te impacientes, no tengas envidia, confía en Jehová, haz el bien, deleítate en Jehová. Dice, encomienda tu camino a Jehová, confía en él, guarda silencio, espera en él, no te alteres, deja la ira, desecha el enojo, no te excites a hacer lo malo. ¿No nos sentimos así? Guarda silencio, dice. ¿Nos quejamos? ¿Nos quejamos? Yo creo que sí, somos desde el inicio del ser humano hemos sido quejones. Nos hemos quejado por las situaciones que vivimos, que pasamos. Pero aquí David nos aconseja, guarda silencio, no te alteres, no nos alteramos, no nos enojamos, no nos airamos. Bueno, él nos aconseja hacer, cuando estemos en esos momentos, hacer esto. Pero David también nos muestra aquí cuál es el fin del malo, del que no considera a Dios. Esto lo llevará solamente a su propia destrucción. Él recibirá una condena. Y hay un ejemplo práctico que encontré en cuanto a esto. Dice, ¿quién tendría envidia de una res, de una vaca, que aunque se viera grande y saludable, que ha ganado 3 medallas,
de campeón, que parece que todo le va bien, si sabemos que terminará en la carnicería? ¿Quién diría, yo quiero ser como esa res? Esa es la idea del Salmo 37. Observar a dónde terminarán los malos para no tenerles envidia y más bien para que nosotras confiemos en el Señor que nos salvó. Entonces, hermanas, como conclusión, ¿hemos sentido rencor, envidia por el malo que prospera? ¿Hemos sufrido injusticia a causa de él? ¿Injusticia en tu propio país o en el país ajeno donde estás viviendo? ¿En la sociedad, en el gobierno, injusticia en nuestros trabajos o donde estudiamos? ¿Siente que nadie te escucha ni hace justicia por ti? Muchas veces nosotras justificamos nuestro mal actuar frente a esta situación, pero no debemos justificarnos. Hagamos lo bueno, como aprendimos en el estudio anterior, que dice, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Debemos hacer lo bueno a pesar de estas cosas, porque eso es lo que agrada al Señor. Recuerden, hermanas, el Señor es nuestro Sabaoth. Él es el comandante de los ejércitos celestiales, quien escucha nuestro clamor, quien no es indiferente al clamor, quien pelea por nosotras a su tiempo, quien nos defiende y quien va a dar el castigo al malo y consuelo al justo, a su hijo, o sea, a ti y a mí. Así que oremos, hermana, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a poder soportar esas pruebas, a actuar bien frente a esas situaciones para honrarle a Él, porque eso es lo que le agrada al Señor. Y pensemos que el Señor es el que hace justicia. Él es nuestro Sabaoth. Oremos, hermana. Padre Santo, le doy las infinitas gracias, Señor, porque usted es bueno. A pesar de todo lo que podamos pasar, usted sigue siendo bueno, Señor, y mostrando de una o de otra forma sus misericordias, Señor, para nuestras vidas. Padre, le ruego que usted nos ayude, ayude a mis hermanas, me ayude a mí, Señor, a guardar esta palabra en el corazón y aplicarla diariamente, Señor. Que no nos fijemos en las injusticias que podamos vivir o que vive el mundo, Señor, sino que te veamos a ti. Es usted el que va a hacer justicia. Ayúdenos a poder descansar en eso, Señor, a poder actuar bien, como nos aconseja usted a través de David, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a honrarle con nuestro actuar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted es quien escucha nuestro clamor y no es indiferente a él. Gracias, Señor, porque usted es y será nuestro guerrero. Le doy las gracias por este tiempo, mi Dios, y también las gracias por mis hermanas, las que van a escuchar esta enseñanza, Señor, en algún momento. Le pido por ellas, por mí, y que nos ayude en este proceso que estamos en casa también, Señor. Le doy las gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, espero que haya sido un buen tiempo. Las animo a que se sigan comunicando y contactando con las demás hermanas. Llámense, anímense unas a otras, sigamos orando por las que están pasando por situaciones difíciles. Animémonos, hermanas, y no dejemos de tener comunión. ¿Ya? Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo. Chao.